Bueno, vamos a proseguir, ya llegando casi a la conclusión del tema de dispositivo de protección. Muy importante en un circuito eléctrico, como decíamos anteriormente, estos dispositivos que hemos visto nos protegen contra cortocircuitos, sobreintensidad, sobrecarga, ¿no? En esta ocasión vamos a ver otro dispositivo que nos protege contra la falla de contactos directos y contactos indirectos. Vamos a definir dos contactos, dos fallas, en este caso el contacto directo y el contacto indirecto, ¿no? Llamamos contacto directo cuando la persona ha tenido un contacto con los conductores que cargan corriente, ¿no? En este caso la corriente de salida, ya sea por mala aislación o por deterioro por el tiempo. A veces los conductores con el tiempo pierden su aislación, ¿no? Y la persona ha tenido un contacto directo con el cable. A eso se llama contacto directo. Contacto indirecto, en esta ocasión, el conductor, por alguna razón de aislación, tuvo contacto con la carcasa del electrodoméstico, que puede ser una heladera o una lavadora. Ha tenido contacto con el conductor de corriente y sufre una descarga, ¿no? Una descarga a tierra. A eso se llama contacto indirecto. Vamos a ver cómo funciona el mecanismo también del diferencial para prevenir estos casos, ¿no? La estructura de un diferencial está compuesto por una entrada que tiene fase neutro. Tiene un circuito de prueba, ¿no? En este caso, la línea de entrada pasa por una resistencia, por un pulsador abierto y termina en neutro, ¿no? Entonces, pero en la entrada del toroide se conecta y el neutro a la salida del toroide, ¿no? Esto es un toroide. Luego tenemos un electroimán que está conectado con el toroide, esperando alguna falla aquí. Ahorita le vamos a explicar. Y además está compuesto también por un accionamiento mecánico, ¿no? Que ya conocemos, la palanquita le decimos, ¿no? Bueno, este mecanismo aquí que vamos a explicar un poquito antes de entrar un poquito más adentro. Esta partecita de aquí funciona como un electroimán, como un transformador en este caso, ¿no? Nos dice aquí que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces, mientras no haya diferencia aquí de corriente de entrada y de salida, aquí no se va a generar nada, ¿no? Aquí no se va a generar nada. En el momento que haya una diferencia de corriente entre el conductor de entrada y el de salida, haya corriente diferente, se va a generar una variación de campo magnético, inducción, que va a provocar, esa inducción va a provocar aquí que se genere una tensión en el primario y por ende transmita al secundario, quien en ese momento por circulación de corriente va a activar un mecanismo que va a ser capaz de abrir el circuito, ¿no? Tenemos aquí el toroide, como decíamos, en la parte amarilla vamos a suponer que es la parte de fase y la parte azul neutro. Aquí se está circulando corriente. Esta corriente que circula por esta bobina tiene que ser igual a la corriente que circula por esta otra bobina. Mientras sean iguales, el campo magnético no va a ser variable, ¿no? Va a estar un campo magnético constante, ¿no? En el momento que el campo magnético varíe, se va a generar aquí en esta bobina de prueba una tensión, ¿no? Por ende una corriente que va a circular y va a activar un mecanismo electromagnético que va a hacer que el accionamiento mecánico se abra, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ocurre eso? Ahí está funcionando normal, corriente a los dos lados, pero en el momento que una persona toca por accidente parte metálica de
o perdón, la corriente, el conductor por falla de aislación va a generar aquí. Ahí está normal. En el momento que toca, se genera aquí un desequilibrio de carga, ¿no? Un desequilibrio de campo magnético, cual genera aquí en esta parte una tensión y una corriente, y actúa, ¿no? El diferencial abriendo el circuito, ¿no? Y por ende cuidando la integridad física de la persona. Vamos a ver cómo funciona el botón de prueba. El botón de prueba muy importante. Es muy importante que el botón de prueba nosotros lo utilicemos. Hagamos prueba cada mes, cada 2 meses, dependiendo, ¿no? En nuestra casa. Eso es para ver si el mecanismo está funcionando adecuadamente. Como decíamos, entrada y salida. Mientras esté funcionando bien el amarillo y azul, no se va a producir nada aquí, ¿no? En esta parte de aquí no se va a producir nada. Mientras esto sea la misma corriente de aquí, que esté igual acá en la otra bobina, no va a producirse nada acá. El botón, ¿qué es lo que hace? Ha conectado la entrada de un conductor, en este caso puede ser fase, pasa por una resistencia, viene y se conecta a la salida, ¿no? A la salida del mismo conductor. ¿Eso qué va a generar? Si yo tengo aquí corriente que va entrando, la corriente se va a dividir, ¿no? Y va a circular una corriente por este lado. Y va a llegar acá. Y va a provocar un desequilibrio aquí de carga. La misma que provocó la persona provoca aquí. ¿Qué va a hacer? Va a actuar esto. Y por ende va a actuar el mecanismo de apertura del dispositivo, ¿no? Entonces el mecanismo de prueba es importante que nosotros lo programemos o lo activemos cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si está trabajando nuestro diferencial, ¿no? Bueno, como conclusión del tema, vale aclarar, aquí tenemos un dispositivo diferencial que tiene sus entradas fase y neutro, tiene que venir fase y neutro, por supuesto, ¿no? Tenemos la fase, tenemos el neutro, tenemos el dispositivo de disparo, que se acciona ya sea mecánicamente o se acciona por este botón de prueba, ¿no? Yo lo puedo activar o desactivar, ¿no? Y con el botón también apretando activar y desactivar para ver si está funcionando adecuadamente. La fase que entra y el neutro que sale me genera un campo magnético constante, ¿no? En el momento que empieza a variar, se va a generar una corriente en el circuito de disparo y me va a provocar que se abra el circuito, ¿no? Y de esta forma me va a garantizar la protección personal, ¿no? El botón de prueba, hay un contacto de entrada al toroide y de la salida al toroide conectado en serie con una resistencia de 5K. Cuando yo aprieto este botón, me va a generar una diferencia de campo magnético que también se transforma en un accionamiento mecánico automático, ¿no? En este caso, que es capaz de abrir el circuito. Mientras no salte, el dispositivo está bien. Y si salta con una lámpara conectada aquí, es que tiene falla el dispositivo. Bueno, ustedes van a comprobar, van a profundizar el tema, es muy importante para que ustedes lo conozcan. Con esto y recomendándoles siempre que ustedes puedan tomar las acciones necesarias y las recomendaciones que nos dan las autoridades médicas para que esta pandemia no llegue a nuestra casa.